Julia Estrada. Víctor Hugo, siguiendo con lo que decíamos al comienzo del programa, vamos a mirar cuál es esta relación que el gobierno insiste en negar. Arrancó Prat Gai allá por diciembre de 2015 diciendo no hay pass-through en inglés, no hay traslado del tipo de cambio a la inflación y que de alguna manera siguen sosteniendo. Vamos a repasar algunos datos que dijo la CGT, la inflación de los gremios. Para junio 1,8, uno de los valores más elevados. Hay que recordar que otros centros de economía están diciendo 1,3, por ejemplo, más bajo, también el INDEC, mucho más bajo. Y la inflación acumulada en 12 meses ya va por el 28%, cuando recordemos que la meta es bastante más baja. La meta, de hecho, de facto modificada ya es del 2021. 15.288 pesos para no ser un hogar pobre. De nuevo, datos a junio. Vamos ahora a la placa que sigue, porque el gran interrogante ya no es, el problema ya no es junio, el problema es julio, que es lo que se viene. Las consultoras dicen que va a haber una inflación de más de 1,5, lo cual ya empieza a romper con esto que el gobierno decía, 1%, un dígito de acá a fin de año. Bueno, si es 1,5, yo me animo a decir que debería ser más allá de si el INDEC refleja o no refleja la realidad, debería ser más de 1,5. Tenemos varios factores alcistas para el mes que ya comenzó. El dólar, ahora vamos a explicar por qué el dólar es un factor que genera inflación. Hay cierres paritarios y esto ya significa que muchos empresarios en esta puja distributiva capital-trabajo empiezan a contar con que los trabajadores empiezan a tener plata en el bolsillo o han negociado la plata en el bolsillo. Vacaciones de invierno, lo han mencionado todos los medios, es increíble, pero efectivamente es un momento en donde los precios aumentan. Aumentos de naftas, que recién comentaba Nico Bandini, y aumento de prepagas, por decir un solo caso o dos casos de aumentos de costos. ¿Qué quiero decir con aumentos de costos? Que hay factores que generan inflación que van más allá del argumento del gobierno que dice que hay exceso de demanda o exceso de emisión monetaria. Claramente estos 5 factores, ninguno se ajusta al diagnóstico de hay mucha emisión monetaria, por ende tenemos que subir la tasa de interés. Con lo cual ya empezamos a ver que el diagnóstico le erra a lo que decimos al final, que es, ¿habrá como respuesta una suba de tasas? Ya dijimos que está en 26% del mercado secundario, la tasa del EVAC. Habrá que ver qué pasa ahora a mitad de mes con la tasa del mercado primario del EVAC. Vamos ahora sí a una última placa y este gráfico es un poco desafiante para mostrarlo en tele, pero me parece que es importante para entender esto que yo decía ayer, Víctor Hugo, del proceso histórico de vinculación entre tipo de cambio y devaluación. El tipo de cambio y precios. La línea negra son los precios, vamos desde enero 2013 hasta marzo 2013, vemos 2 procesos de aumentos de precios, esto es 2014 y esta otra curva es 2016. Ahora, ¿cuál es la línea azul? Es el tipo de cambio. Y marqué en flechas rojas los 2 momentos, que miramos solamente 4 años hacia atrás, podemos reproducirlo para el resto de la historia política argentina. 2 momentos, enero 2014, suba del tipo de cambio, suba de los precios. Segundo momento, diciembre de 2015, suba del tipo de cambio, enorme devaluación, esta es la devaluación del 60%, suba de los precios, Claramente no es equivalente el aumento de los precios con el aumento del tipo de cambio, pero hay una relación estrecha. De hecho, se ve que en momentos, todo el año 2015, proceso preelectoral, en momentos de estancamiento de tipo de cambio, la inflación empezaba a ceder, empezaba a calmarse. Este es el momento en donde el último año del gobierno anterior empezaba a bajar la inflación y después se disparó. Insisto, estos gráficos que quizás son complejos, los podríamos reproducir para toda la historia económica argentina y nos da que a cada pico, a cada alza del tipo de cambio, se acompaña de un proceso inflacionario. Las razones son diversas, pero fundamentalmente tenemos una estructura económica que en este contexto está fuertemente desregulada en sus principales precios, en la carne, en el trigo, en la leche. Son precios internacionales que los exportadores trasladan al mercado interno. Hay un componente fuertemente especulativo, también vinculado a los supermercados que dolarizan ganancias, pero la verdad es que seguimos atados a un esquema
que mira el tipo de cambio y que mira los precios afuera para trasladarlos al mercado local. Porque cuando los insumos no están atados al dólar, conviene tanto la exportación que lo mismo sacude a los precios locales, Carlos. Sí, sí, Julia lo explicó muy bien, vamos a agregar. A ver, si antes un exportador de trigo o de maíz tenía un precio al que tenía que exportar con un tipo de cambio determinado, de alguna manera y además un cupo que tenía que destinar al mercado interno, se producía una disociación entre el precio externo y el interno. Si usted libera el tipo de cambio y libera la decisión del exportador si exporta o no exporta, ¿por qué? ¿Con qué lógica va a vender al mercado interno a un precio menor que el que puede obtener en la exportación? Por lo tanto, cuando se produce una variación del tipo de cambio como esta, hay que pensar en la gente, porque además de todas las disquisiciones que se pueden hacer, que los economistas, si esto es inducido, si no es inducido, etcétera, etcétera, acá la verdad es que más tarde o más temprano va a precios. Mire, va a precio por esto que acabo de decir, porque todo lo exportable, la carne, el trigo, el maíz, y usted dirá, yo no como maíz, sí, pero los pollos que usted come, comen maíz, y las vacas esas que van al feedlot comen maíz. Y entonces resulta que cuando sube el precio del maíz, sube el precio de la carne, sube el precio de los alimentos en general. Las importaciones van a ser más caras, puede tener un lado bueno, usted puede decir, bueno, van a ser menos competitivas con la producción nacional, sí, pero al mismo tiempo la cantidad de insumos importados que vienen a formar parte del precio de los insumos locales, por ejemplo, los electrodomésticos, llevan una parte importante de insumos importados, eso hace que suba automáticamente el precio. La cantidad de los medicamentos, pensemos en los medicamentos. La variación del tipo de cambio hace que automáticamente todo lo que entra, las drogas que entran para los medicamentos y demás, todo sube. Carlos, pensemos la gente. En los que tienen que sacar dólares del país, es decir, los supermercados internacionales, por ejemplo. Eso tiene una cuota, eso tiene que mandar $100.000 por minuto, creo, y no pueden bajar de esos $100.000. Claro. Por lo tanto, tienen que adecuar los precios al hecho de poder sacar la misma cantidad de dólares. Hoy está en todos los diarios, usted lo puede encontrar en todos los diarios, todos lo tienen, una nota a Ana Botín. Ana Botín es la presidenta del Banco Santander, es la heredera de Botín, murió, quedó la hija de dueña, digamos, del emporio. Además de meterse en la política local y opinar que esto es doloroso pero necesario y que después del dolor va a venir la felicidad, dice una cosa, el 44% de los beneficios que el Grupo Santander tiene en el mundo lo obtiene en América Latina. La mitad de la ganancia que obtiene el Grupo Santander en el mundo lo obtiene en América Latina. Ahora, la pregunta sería, porque cuando hablamos de tecnología a veces dudamos, pero bueno, no necesitaremos que vengan esos capitales. ¿Qué trae un banco a la Argentina como para justificar que se lleve las utilidades que se lleva? Porque si ese banco fuera un banco nacional, público, cooperativo, estaría obligado, naturalmente, ese beneficio quedaría en el país y eso ayudaría al crecimiento de la economía. Aquí viene un banco que en realidad lo que obtiene es una licencia para tomar depósitos de las empresas y las personas que vivimos en este país y sobre esa base obtener una rentabilidad que, tomada la de la región, insisto, América Latina, la mitad de lo que el Banco Santander gana en el mundo. Podríamos pasarnos el día dando ejemplos de este tipo, de que, en definitiva, lo que venimos diciendo siempre, la riqueza está, el problema es que cada vez está en menos manos. Usted tiraba, yo lo veía en casa antes de venir para acá, los 30 y pico que tienen tanta riqueza acumulada como los 3.500 millones. Esa es la síntesis de lo que es este capitalismo depredador. Es la síntesis perfecta de lo que es esto. Cada vez más
se acumula en menos manos. Y si esa regla no cambia, es como que esto no tiene arreglo. Gracias, Carlos, a usted por ayudarnos a pensar.